Buenas noches, edición 382 de Entre Ustedes y Nosotros. Como toda nuestra audiencia ya se habrá percatado, hoy es inevitable, martes 13, que hablemos de lo que pasó el 8 de noviembre, porque es lo que estimo que nuestros televidentes estarán esperando escuchar nuestra opinión. Realmente nos sorprendió, aún a nosotros. Osvaldo, ¿cómo te va? Buenas noches. Que pensábamos que iba a ser algo multitudinario, pero nunca imaginamos que iba a tener las características, diría yo, homéricas desde el punto de vista cuantitativo que tuvo esa manifestación. Que no fue solamente una manifestación que se expresara como una protesta, sino que fue ni como un reclamo, sino simplemente una expresión de la gente, del pueblo. No estaban los desheredados de la clase media, como en la vez anterior habían señalado que era una manifestación de Barrio Norte, de señoras gordas. Creo que deberían reflexionar un poco sobre esas palabras. Ayer la presidenta dijo algo que es propio de una señora gorda, cuando dijo que si la gente tiene para alimentar mascotas, puede alimentarse suficientemente para cubrir las necesidades básicas. Esto es lo mismo, señora presidenta, que cuando en algún momento decían que la gente vivía en condiciones paupérrimas en la Villa Miseria, en la Villa de Emergencia, se decía así, pero tienen televisión. Ese, señora presidenta, es un consejo, es un razonamiento de señora gorda. Realmente, si usted esto es lo que quiere ubicarse en las antípodas, me parece que con actitudes de estas características está comprando el catecismo que muchas veces gente a lo mejor quizás frívola o tilinga, como a usted le gusta señalar, emplea ese tipo de expresiones. Hecha esta pequeña digresión, digamos que en esa manifestación en la cual nosotros estuvimos y caminando, vimos gente de todas las clases sociales, ya que tanto hablamos del policlasismo, de esta suerte de remedio que se hace de la lucha de clases. En este caso eran todas las manifestaciones. Esa manifestación abarcó todos los estamentos que componen la sociedad, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, donde se dio el número mayor de asistentes al obelisco, sino de las distintas plazas que se congregó el pueblo en distintos puntos del país, alcanzando una cifra importante, más de 1 millón de personas se calcula en todo el país, una cifra que supera holgadamente las manifestaciones más voluminosas, más robustas, de las cuales yo tengo uso de razón. No quiero comparar con la del 55 de Corpus Christi, porque alguien puede llegar a pensar que tuvo un sentido destituyente. Justamente esta manifestación, como la del 13 de septiembre, no revistieron esa característica, pero fueron muy numerosas y superadoras en algunas otras que uno conoce ya en esta democracia que va a cumplir 30 años, como la de Raúl Ricardo Alfonsín en 1983, pocos días antes de las elecciones, o como por caso también las manifestaciones que se hicieron con motivo de las crisis del 2001 o del conflicto con el campo a raíz de la 125 en el año 2008. Pero aquí lo que hay que rescatar es que la manifestación fue con consignas muy claras. La gente está harta de un modo belicoso de hacer política, quiere que sus diferencias se tramiten dentro de lo que marca la paz y la convivencia, que quiere vivir en una auténtica democracia. Creo que este valor que ha aprendido, ha tomado la sociedad argentina, no lo va a desprender, de él no se va a desprender tan fácilmente. Pero quiere no solamente democracia a la hora de elegir las autoridades, sino que esta democracia sea algo que forme parte de la cultura también de quienes ejercen las más altas investiduras del país. Por eso el reclamo era por una justicia independiente, por eso el reclamo era combatir a la corrupción. No sé qué cara habrá puesto la presidenta cuando tiene al lado suyo como vicepresidente a alguien que fue justamente señalado en esta manifestación como el emblema de la corrupción, me refiero al vicepresidente Amado Boudou, y también, por supuesto, por la libertad de expresión abarcativa y superadora de la libertad de prensa. O sea, que la gente no solo advierte que el 7D puede ser una fecha aciaga para la libertad de prensa, sino que visualiza que
perdida esa libertad de prensa, se va a perder la libertad de expresión y también la libertad de pensar. Y en esta suerte de atajos que está recorriendo el gobierno para obtener una justicia dócil, para obtener magistrados que acaten mansamente las directivas de la Casa Rosada y que fallen como les parece a ellos, de acuerdo a esa malhadada frase de Julio Alac, el ministro de Justicia, que dijo, si no fallan como queremos nosotros va a haber un conflicto de poderes. En ese periplo, bueno, primero lo hemos relatado en más de una oportunidad, una etapa de esa travesía fue la recusación infame al doctor Ricardo Recondo, luego después otras que se hicieron para que distintos jueces no asumieran, por ejemplo, el doctor, o que asumieran, pero que ejercieran brutales presiones hasta con su familia, como fue el caso del doctor Tetamanti. Y ahora está este mecanismo que a lo mejor, por las características y por el latinazgo con el cual se define, mucha gente no lo alcanza a comprender y que la audición anterior lo estuvimos hablando con Osvaldo Pérez Sammartino, que es el recurso del per saltum, un recurso que por cierto no es novedoso en nuestra vida institucional jurídica, pero que requiere una explicación profunda de cómo es este mecanismo, cuándo debe aplicarse y por qué el gobierno está tan empecinado en reglamentar esta vía recursiva para lograr su cometido, que es que el 7D, si no puede desembarcar en el grupo Clarín por la vía legal, puede llegar a emplear otro tipo de caminos que por supuesto no son deseables, porque serían fuera del Estado de Derecho. Y para eso tenemos para hablar de estos temas al doctor Gregorio Badenin, hijo conocido de nuestro programa, viejo por la cantidad de veces que ha venido, no por su juventud. Y le queremos agradecer que hayas venido, Goyo, a este programa. Como siempre, muchísimas gracias. Y en primer lugar, que nos des una visión, una explicación del per saltum en nuestra historia jurídica y la posibilidad que se quiere implementar con este único propósito, parecería que es el emblema de esa fecha 7D. Lo cierto es que todas las veces que se trató de implementar el per saltum, ya sea por vía jurisprudencial o por vía legal, respondió a fines de política agonal del Poder Ejecutivo de turno. El caso más relevante quizás de los primeros fue en el año 1990, en el caso Dromi, referente a la privatización de Aerolíneas Argentinas, donde el Poder Ejecutivo trató de aplicar el per saltum. Pero lo sugestivo es que en esa oportunidad la mayoría de los jueces de la Corte no votó por el per saltum. Hubo solamente 4 jueces de la Corte, 3 que respondían al justicialismo y Petracchi. Petracchi fue un ferviente defensor del per saltum desde el primer momento. Los jueces, por ejemplo, Nazareno y Molineux O'Connor no rechazaron el per saltum, lo mismo que Faggi, consideraron que había una falla de tipo en orden a la competencia, en orden a quién le correspondía resolver el caso, que no era un juez sino a un organismo como la Inspección de Justicia. Pero después, en el año 2001, a través de un decreto de necesidad y urgencia, lo establece el gobierno de la Rúa, cuando modifica el Código Procesal Civil y Comercial y permite que el Poder Ejecutivo, la Nación mejor dicho, ejerza el per saltum cuando se otorguen medidas cautelares o cuando se dicten sentencias en temas que considere de gravedad. Y en esa oportunidad la Corte tuvo la ocasión de aplicar el per saltum en el caso de Kipper, en donde declaró que el juez camarista Kipper, civil. sí, sí. La sentencia a primera instancia, que había sido, mejor dicho, la medida cautelar que había sido dictada en primera instancia, fue resuelta por la Corte, pero sobre la base de esa ley que existía, o ese decreto de necesidad y urgencia que lo establecía, y en esa oportunidad la Corte dijo que el corralito no era inconstitucional porque importaba una limitación temporaria al ejercicio del derecho a propiedad. Pero al año siguiente, durante el gobierno de Duhalde, ya se sancionó una ley estableciendo el per saltum y ampliando su aplicabilidad a los casos que involucraban a las provincias y a los municipios. Y cuando
El 1 de febrero la Corte tiene que resolver un caso de esa índole, donde se pretendió aplicar el per saltum, y la Corte dijo, sí, vamos a aplicar el per saltum porque está reconocido por la ley. Fue cuando falló en el caso Smith, declarando la inconstitucionalidad del corralón de Duhalde, que importaba, según la Corte, una clara lesión al derecho de propiedad privada. Y eso determinó que inmediatamente fuera derogada la ley, por eso decimos que siempre respondió motivo político, y que se sometiera a juicio político a todos los jueces de la Corte, año 2002. Y ahora volvemos con el per saltum, que se trata de establecer por vía legislativa, y seguramente se va a conseguir ese objetivo, y que es evidente que se relaciona con el tema de la ley de medios, con la aplicabilidad de la ley de medios, porque así lo han explicitado incluso los propios funcionarios gubernamentales, como bien señalaste vos, el ministro de Justicia. Veremos cómo reacciona la Corte. Todos sabemos que en la Corte hay jueces que son, en cierto modo, afines a las políticas que desarrolla el Poder Ejecutivo, hay otros que no lo son. Esperaremos que prive la sensatez y que se aplique el derecho, y no las simpatías políticas que pueda tener uno u otro, ¿no? Bueno. Pero las presiones sobre la Corte ya están instaladas. Ya están instaladas. Que es gravísimo. Con un elemento muy puntual. En este caso la ley habla, como lo ha establecido en algunos pocos pronunciamientos de la Corte, la necesidad de una gravedad institucional para que se saltee la instancia y pueda la Corte tomar un caso en el que todavía no debería intervenir. ¿Usted cree que en el supuesto que le interesa al gobierno, el del famoso 7D, el juicio de la ley de medios, podría estar dada esa situación de gravedad institucional? No, de ninguna manera. Han pasado 2 años, más de 2 años de que se sancionó la ley, de modo que no podemos hablar de urgencia ni de gravedad institucional, a menos que los intereses puntuales del gobierno turno sean una materia que pueda constituir una hipótesis de gravedad institucional, lo cual yo no creo de ninguna manera. Además, técnicamente, el proyecto de ley está mal redactado, porque si bien es cierto que la Corte es la que decide si le va a dar curso al recurso interpuesto, los plazos son tan amplios, porque hay 10 días para plantear el per saltum, 10 días hábiles, que son virtualmente 2 semanas y pico, o sea, ya no se puede hablar de tanta gravedad institucional. Y después, antes de resolver la Corte si va a tramitar el per saltum o no, tiene que correrle traslado a la contraparte por 5 días hábiles, con lo cual tenemos un mes de gravedad institucional latente, lo cual no se dice con lo que es propiamente una gravedad institucional. De manera que vamos a ver cómo funciona, pero sí lo que es necesario es que exista una sentencia de primera instancia o una medida cautelar dictada en primera instancia. No se puede soslayar lo que uno comparando, yo estaba refrescando la memoria y decía, en los casos que citamos, Smith, Kipper y Dromi, realmente eran cuestiones severas, una privatización de nada menos y nada más que de aerolíneas, el tema del corralito y el corralón, que generó una eclosión social muy importante. En esto aparecería que la gravedad institucional es porque no pueden desembarcar en el Golfo Clarín. La gravedad institucional sería el interés político del gobierno. El interés político Ahora, no, yo lo que le quería preguntar también su opinión, que descarto cuál es, pero para criticar esto políticamente, y a mí me gustaría poder decir que es así, muchos han alegado que sería inconstitucional. Yo entiendo que no, porque la Constitución solo prevé la Corte Suprema y luego el Congreso determina los demás tribunales y los recursos que se pueden emplear. ¿Usted cómo lo ve en tal sentido? Igual, lo veo igual. Si hay una ley, entre nosotros, si hay una ley que autoriza el per saltum es válido en estas condiciones. Y lo que no sería válido es establecer instancia única, pero sí una instancia de revisión que sea directamente la Corte. Pero tiene que estar establecida por ley, no como ocurre en Estados Unidos, donde existe el per saltum, pero ha sido creado por vía jurisprudencial. Pero en Estados Unidos se acepta ese criterio como fuente, en cierto modo, directa del derecho, lo cual no es equiparable a lo que acontece en la Argentina, porque existen normas legales que tienen que ser dejadas de lado a través de una ley para que sea viable la aplicación del per saltum.
Además que en Estados Unidos supongo que solamente se aplicarían situaciones de auténtica gravedad institucional, ¿no? Son dos países diferentes, son dos cortes diferentes, son dos realidades políticas diferentes. No me gusta comparar. No, a mí presumo que sí. Podría eventualmente existir una situación que requiera una actuación urgente de la Corte y algo que trascienda en sus efectos a todo el país. Y eso es la gravedad institucional, que va más allá de los intereses de las partes. Pero esta es una ley con nombre y apellido. Pero tuvimos un caso que fue el caso Reiris, el caso de la operación Langostino, claro. Cuando el juez de primera instancia dispuso la libertad de los traficantes de toneladas de drogas. Bueno, y ahí por un vía, no de persalto, porque el persalto la Corte lo rechazó, pero por vía de una suspensión de la medida, se dispuso que debía intervenir la Cámara Penal de Apelaciones, pero mientras tanto las personas tenían que seguir detenidas, porque si se quedaban en libertad no se los veía nunca más. No, ese sí fue un caso de gravedad institucional. Me quedó algo repiqueteando en las cabezas, se me cayó hasta la lapicera porque estaba pensando. Vos en un momento dado dijiste, y en este caso ya la Corte existen presiones de una manera puntual. ¿A qué te estabas refiriendo en ese? Es muy sugestivo la demora que está teniendo la tramitación de la reforma de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Es muy sugestiva. Y es muy sugestivo que haya dos jueces de la Corte que intervinieron en la redacción del anteproyecto que después se transformó en el proyecto del Poder Ejecutivo. Yo creo que esa puede ser una herramienta de presión que va a utilizar Lorenzetti Hayton. Que va a utilizar el Poder Ejecutivo sobre los jueces de la Corte. No creo que uno de ellos ceda frente a esa presión. A lo mejor los dos no ceden frente a esa presión. Osvaldo. Pero la presión existe. Pero la presión, por supuesto. ¿Cómo ve usted, dicho sea de paso, que dos jueces de la Corte sean los que han elaborado un proyecto sobre el que después eventualmente ellos van a tener que pronunciarse sobre su constitucionalidad, por ejemplo? Claro, es lo que decíamos recién con Jorge sobre la comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos es frecuente que se requiera la opinión de los jueces de la Corte sobre proyectos de leyes o sobre medidas que hay que adoptar. Pero bueno, allá se descarta que no hay una finalidad política detrás de ese pedido. Acá hay que tener mucho cuidado. Yo creo que no fue prudente la decisión de dos jueces de la Corte de integrar esa comisión reformadora, por más que sean excelentes juristas y que lo hayan hecho de muy buena fe, por varias razones. Primero, por las dificultades que van a tener ellos el día de mañana para expedirse sobre la validez o invalidez de alguna de estas reformas. Y en segundo lugar, porque en la Argentina el manoseo del cual es objeto el Poder Judicial y la resistencia orgánica que siempre han ejercido los jueces para frenar esas presiones, lamentablemente en este caso se puede prestar a una mala imagen o un malentendido en la sociedad. Como dos jueces de la Corte hacen el proyecto que en definitiva el Poder Ejecutivo manda al Congreso de la Nación, en realidad manda, ellos elaboraron el proyecto. Pero para la gente es lo mismo, es el proyecto de dos jueces de la Corte y de una ex jueza de la Corte de Mendoza, ¿no? Y eso no le hace bien al Poder Judicial en la Argentina. Antes, te dejo con la pregunta formulada y le respondes después de la pausa. No, quería aprovecharlo, ya que tenemos al doctor Badeni, además de ser uno de nuestros más destacados constitucionalistas en general, tiene una especial versación en materia de libertad de expresión. De manera que yo quería preguntarle sobre el contenido que se está debatiendo de la ley sobre el fondo de la cuestión, de la ley de medios. Después de la pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. El tiempo está corto, que a veces no permite hacer reflexiones y uno tiene que
directamente emitirlas como una ráfaga. Y estábamos hablando con Osvaldo, antes de que Gregorio conteste la pregunta, Goyo, 3 o 4 grajeas del 8N. Reacción del gobierno. A diferencia del 13S, el 13 de septiembre, en que lo ninguneó completamente, porque lo tomó por sorpresa, en esta ocasión los medios estatales y paraestatales lo reflejaron a su manera, con planos cortos, poniendo títulos engañosos, como una protesta en el obelisco, o hay caos en el tránsito, o mandando a esta periodista Cintia García a provocar a los manifestantes, y se esperaba cuál iba a ser la reacción de la presidenta, que generalmente en estos casos es el silencio, pero habló para decir que mantiene su política, que no va a aflojar en nada y que en definitiva el problema es de la oposición, que no le da una alternativa a esta gente. Y por otro lado queremos señalar de que pese a que siempre en una manifestación tan multitudinaria se puede filtrar algún tonto como el que agredió al periodista de C5N, con el cual no podemos menos que solidarizarnos y que de acá le mandamos un gran saludo. También la televisión pública se encargó de emitir 2 o 3 escarceos que hubo, machaconamente lo daba en el programa oficial 678, permanentemente 2 o 3 escarceos que había habido con algún periodista que no pasaron de ser alguna discusión, que no llegaron al grado de salvajismo que repudiamos, tuvo con C5N. Pero se pasó tantas veces eso que es como si quisieran demostrar que la manifestación no fue pacífica, y les puedo asegurar que nosotros que hemos estado ahí no sufrimos ningún tipo de agresión por parte de nadie, incluso esta periodista Cintia García creo que fue respetada, más allá de que las preguntas que hacía parecían un interrogatorio de una profesora de colegio secundario cuando sabe que el nivel de preparación de sus alumnos es nulo y que van un bochazo y a marzo y además directo. El argumento es, bueno, formen un partido. La gente tiene derecho a expresarse y a protestar sin necesidad de formar ningún partido y sin necesidad de tener un conocimiento experimentado en los distintos temas sobre los que está reclamando. Seguro. Ley de medios audiovisuales. Compartimos, Jorge, creo, y también contigo, de que la ley tiene grandes defectos desde el punto de vista constitucional, y que en la práctica, en realidad, en vez de fomentar el pluralismo, por el contrario, lo va a achicar. Al margen de las diferentes deficiencias que tiene la ley, muchas de ellas fueron señaladas correctamente por la Sociedad Interamericana de Prensa, nos olvidamos del decreto de necesidad y urgencia que emitió en el año 2005 el presidente Kirchner, prorrogando todas las licencias por 10 años, reconociendo que las dificultades económicas que habían padecido las empresas periodísticas, radiales, televisivas, etcétera, justificaban que se extendiera la prórroga para que pudieran volver a respirar. De modo que, según ese decreto de necesidad y urgencia, hasta el año 2015 están vigentes todas las licencias. Para usted es un derecho adquirido de las empresas. Es un derecho adquirido y además presenta esta particularidad. Fue un decreto de necesidad y urgencia que lo aprobó la Cámara de Diputados, y el Senado lo aprobó 2 días después de haber votado la ley de medios. 2 días después. De modo que no hay ninguna razón para decir que la ley de medios modificó, dejó sin efecto esa ley, que fue la que dictó Kirchner en el año 2005 y que impone la obligación de respetar los derechos hasta el año 2015. Recién a partir de ahí podremos aplicar el artículo 161 del año para la desinversión y cuestionar la validez de ese artículo. Pero yo veo que es un tema que se ha soslayado con mucha frecuencia y que demuestra la incoherencia del gobierno. Uno se pregunta, ¿por qué en el año 2005 el Grupo Clarín simpatizaba para el presidente Kirchner, le gustaba el Grupo Clarín, y el Clarín no mentía, decía la verdad seguramente, y pocos años después se transforma en otra cosa? Quiere decir que acá en el trasfondo hay una cuestión de política netamente agonal y no arquitectónica para darle solidez mediante una ley al pluralismo en la Argentina. Justamente ese pluralismo es que se da de bruces con la idea del pensamiento único, de la homogeneización que quiere hacer de la palabra el gobierno. Entonces uno se pregunta justamente, acá se están socavando, porque si el Grupo Clarín 5 años atrás no mentía y hoy miente, quiere decir que es porque hoy no le conviene al gobierno lo que está diciendo, y de esa manera lo que se pretende es socavar la libertad de expresión.
pero es cierto, y vos, Jorge, bien sabés los pormenores que hubo del enfrentamiento entre los Kirchner y el Grupo Clarín y otros medios de prensa, y que se determinó ese cambio radical de política del gobierno, ¿no? De modo que la gente no se tiene que engañar. No, la gente, mira, para ver cuáles van a ser los efectos de la ley de medios, sería conveniente que miren el programa 6, 7 y 8. Ese programa va a estar instalado en todas partes, que ya de a poquito se va instalando, porque uno escucha los mensajes que se transmiten en otras radios, en otros canales de televisión, y hay siempre una frase o una modulación o una entonación que revela una crítica hacia quienes se oponen a la ley de medios. Y eso manifiesta. Se va avanzando de a poco, de a poco. Sí, estaba el programa de La Nata, bajada de línea de Víctor Hugo Morales y 6, 7, 8. Yo estaba haciendo zapping y viendo los tres. Y resulta que lo que uno estaba escuchando en bajada de línea, hasta eso que yo contaba, esas 3 o 4 agresiones que hubo a periodistas, una brutal y censurable desde todo punto de vista y repudiable, exactamente parecía el mismo material fílmico, lo estaba reproduciendo machaconamente la televisión pública. Entonces uno se da cuenta que esto se está extendiendo como una mancha de aceite. Y uno esto lo visualiza. Lo hemos también. dicho muchas veces, además, que si uno barre con el control remoto los distintos canales de televisión, son muy pocos los que, como este canal o TN, expresan una opinión distinta. Casi todos o son estatales o están cooptados económicamente por el oficialismo. O porque por intereses económicos prefieren quedar bien con el oficialismo para no ser pasibles a lo mejor de una campaña como la que están soportando algunos medios que tratan de preservar su independencia, ¿no? Se lo sigue adocenando con la publicidad oficial, domesticando con la publicidad oficial, con una... Sobre la que también hay fallo de la Corte, pero que tampoco se cumple. No se cumple, no. El fallo editorial Perfil no se cumplió, ni se cumple. Esa es la gravedad de la hora actual en la Argentina, y te agradecemos muchísimo, Goyo, porque has dado una explicación, además de algunas primicias que nos has dado con algunos temas, que realmente hacen pensar que cuando en la Argentina se llega a perder la libertad de expresión, va a estar perdida también la dignidad nuestra y va a estar perdida también nuestra libertad individual. De eso se trató el 8N, de eso se quejó la gente pacíficamente, en armonía, con carteles hechos artesanalmente, donde no estaban hablando del cepo ni de que podían o no viajar al exterior. Estaban reclamando justicia independiente, basta de inseguridad, no a la corrupción, no a la reelección, pero en definitiva el reclamo era por vivir en una sociedad que no elimine diferencias, sino que armonice contradicciones. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.